Hola, hola, estimados, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Después de una semana nos reencontramos felizmente, estimados. Bueno, extrañaba estos en vivos. Bueno, en este mundo estamos viviendo y nos hemos acostumbrado a vivir. Nos hemos convertido en hombres pantallas, como los tiempos han cambiado. Así es, estimados. Y ya, cómo no, y cómo no, hoy más que nunca, aprovechar estos medios para intercambiar conocimiento, sobre todo lo que nos interesa más en estos tiempos es conocer la verdad, conocer la verdad. Así es. A ver si tengo retorno, parece que estoy hablando en el... A ver, un momentito, ya. Entonces, bueno, toda la semana... Bueno, estaba haciendo mi transmisión en vivo en mi canal de YouTube. Pueden ustedes ingresar a mi canal de YouTube. Ahí están todas las grabaciones de mi transmisión en vivo. Aunque había poca gente, pero ya pues hemos hecho ahí bastante producción en vivo, netamente. Ustedes pueden reingresar, eh, comentar y poner todo lo que se tiene que hacer en redes sociales, comentar, un like, etcétera, etcétera, y para que crezcamos, ¿no? Todos son bienvenidos, no importa que sean los que sean críticos o no críticos. En mi caso, yo netamente me dedico a este tema del comentario, netamente el comentario, la crítica, análisis desde el punto de vista periodístico. No tengo miedo, no tengo miedo. Cualquier tema podemos comentar, pero nuestra especialidad netamente es comentar. Claro, netamente historia, noticias, economía, política, geopolítica, religión, que es más importante para nuestros tiempos. En todos los tiempos ha sido el tema más importante porque en ese mundo estamos el centro de todos los acontecimientos de la historia. Siempre está la religión. Sin la religión no somos nada, nadie, no somos, simplemente no existiríamos. Así es, estimados. Cualquier persona que niega esto, simplemente está negando su existencia. Así es. Que todo tiene principio, todo tiene su fin. Todo lo que existe en esta tierra, o más allá, o en el cielo, tiene su principio y fin. Tiene su origen, y ese origen es llamado la creación. Todos tienen creación. Así es, todo lo que existe, ¿no? Todo lo que existe tiene su creación, y las cosas invisibles que pertenecen al ser divino, Dios, que no tienen ni principio ni fin, ¿no? Así es. Yo soy el alfa y el omega, decía, ¿no? Jesucristo decía así, ¿no? Eso dice en el Apocalipsis: yo soy el alfa y el omega, o sea, el principio y el fin. Eso decía, ¿no? Bueno, toda la semana ya sabemos cómo ha pasado nuestro país, también en Medio Oriente, que tengo algunos, ya estamos recargados con información, pero hoy vamos a abocar netamente, como hemos pasado ya, hoy acaba el mes, hoy acabó el mes, no, o acaba todavía mañana. A ver, vamos a ver, aquí tengo, no estoy bien actualizado en eso. Sí, hoy acaba. Ya dentro de una hora y media, se va el mes de junio, donde estamos tratando temas del campesino, Día del Campesino, el indigenismo, todos esos temas estamos abordando. Como era mes de junio, netamente pertenece el 24 de junio, es el que celebra el Día del Campesino, lo que más antes era el Día del Indio. Pero sin embargo también se celebraba también el 21 de junio,
el año nuevo en la cosmovisión andina o en los incas. Justamente tengo un libro brillante sobre la cosmovisión andina, un libro interesante. Aquí hemos compartido, sí, hemos compartido. Yo me acuerdo que hemos compartido. Y bueno, ya estamos cerrando este mes, les voy a mostrar, ¿no? Y recuerden, ya a partir de hoy día inauguramos con nuestros en vivos bajo el temario de la independencia. Vamos a girar en torno de la independencia, vamos a dar todos los precursores de la independencia, o sea, la historia es eso, ¿no? Independencia, la república, netamente, quién era Simón Bolívar San Martín y cómo ha influenciado en la historia de la, no solamente en la historia del Perú, historia de la humanidad, hay que decirlo, ¿no? Pero principalmente nuestro país, cómo ha sido afectado y cómo se desarrolló, cómo se llevó la independencia en nuestro país. Entonces, ya el mes que pasa, lamentablemente ya hoy día se acaba. Entonces, filosofía andina, buen tema que que no hemos profundizado. Tengo un en vivo que he hecho, no sé si publicado, no me acuerdo. Voy a revisar algunas publicaciones que tengo. Faltan algunos videos, son de 1 hora. Se descarga, si cargas, si la edición demora, todo eso, se me complicó las cosas. Entonces, bueno, si me dedicaría nada más a este mundo de la edición, estaríamos happy, ¿no? Pero no me dedico a eso, ¿no? Realmente me dedico a leer, escribir, pero comentar, analizar todo ese tema, ¿no? No soy de edición, no soy de audiovisual, no es mi especialidad, ni siquiera diseño a la velocidad que me exige para poner algunas cositas en mi publicación. Entonces, en ese mundo estamos, pero filosofía andina es muy recomendable. Recordemos que algunos lugares se celebraron este día del Inti Raymi, me parece que cosa. Un error total, estimados. ¿Quién inventó eso de celebrar al Inti Raymi? Tupac Cusi Yupanqui, Viracocha, los incas que principalmente han fundado el imperio de los incas, estaban contra de eso, de celebrar, rendir culto o adorar o hacer pago a la tierra, etc. Estaban en contra de ello. ¿En qué momento la gente aprendió esta cosa de rendir culto, hacer Inti Raymi, esas cosas? ¿En qué momento aprendió? Los culpables han sido los sacerdotes que estaban en Cusco. Una oposición feroz, netamente feroz, cuando quisieron prohibir esas celebraciones. No me acuerdo, hay un término que se maneja dentro de la religión, festividad, sacrificios. Viracocha se opuso, el Inca Viracocha se opuso. También había otro Inca Roca, no me acuerdo, pero por lo menos los primeros incas, segundo, tercero, cuarto, quinto, el séptimo Inca, ellos se opusieron a la celebración, o sea, rendir al culto, o sea, culto al sol. Pero lamentablemente los sacerdotes que se habían acostumbrado a rendir culto a esas, la naturaleza, el sol, la luna, etcétera, etcétera, ella es este rayo, etcétera, etcétera, ha sido, es una
invención de los sacerdotes en el Cusco. Sin embargo, en los quipos que estaban bien preservados, protegidos, ha sido descubierto por Tupac Cusi Yupanqui. Él dijo, no se debe de adorar, o sea, no se debe de adorar, rendir culto al sol, así físicamente, ¿no? Sino, nosotros debemos dar, adorar, culto, devoción, el creador del sol, no al ente o al sol o a la luna o las estrellas o otras cosas, agua, el cerro, nada de eso. Pero tuvo resistencia porque los sacerdotes se habían acostumbrado con eso, ellos vivían prácticamente, eso era su trabajo, de hacer sacrificios. Eso era su trabajo, por eso ellos no querían soltar esa práctica, esa tradición que tenían. Bueno, entonces los incas, ¿acaso el inca tenía todo el poder para todo? No. El inca gobernaba con un grupo de personas que también tienen que dar su beneplácito. Era un grupo también, los del clero o los sacerdotes, ha sido. Entonces, el inca, ni bien llegaba al poder, tenía que negociar con ellos. Tenía que ponerse de acuerdo. Por eso, Tupac Cusi Yupanqui, para mí ha sido el gran error que cometió, darlo libertad. O sea, dio libertad ya, ustedes si quieren, adoren, si quieren, pero oficialmente es el sol de soles, o sea, Intipa Inten, o sea, el creador del sol, lo que está más allá del sol, es el Dios verdadero que nosotros tenemos que rendir culto. Pero como dio libertad, porque si no daba libertad a los sacerdotes, ya sobre todo a la población, porque la población también estaba acostumbrado a adorar el sol, a hacer sus festividades, su tradición, como hoy existe, ¿no? Como hoy existe cuando hay una celebración de Semana Santa, ¿qué pasa? Todo el mundo comienza a tomar, a hacer cosas, fiesta por aquí, por allá. Allá también había un montón de fiestas. Existía. Hay un libro de María Rostroske, yo les recomiendo, un libro brillante. Se llama Religión. Aquí tengo el título, solo tengo en lo físico. Disculpen, estimados, si me olvidó poner silencio en mi celular. Voy a poner en silencio, discúlpenme un ratito. Ahora sí. Continuamos. Así está. ¿Dónde estamos? Allá. María Rostroske ha escrito un libro brillante. Bueno, una de las historiadores intelectuales que hemos tenido de los últimos tiempos. Bueno, ella ya no está con... A ver, aquí tengo. Aquí está. El libro se llama... A ver, un momentito. ¿Seguimos o ya nos fuimos? Ah, seguimos todavía. Felizmente. Vamos a colocar en otra camarita. Ya está. Ya. Aquí estamos. Ya. Retornamos. María Rosales escribió este libro titulado Estructuras andinas del poder. Estructuras andinas del poder. Y aquí dice, está un poquito, a ver, estructuras andinas del poder, ideología
religión y política. Pueden buscarlo de todos los que están en Lima, pueden encontrar fácilmente, seguramente ahí todavía. O de repente ya se agotó, pueden buscarlo. Debe haber alguna librería, porque hay un montón de librerías en Lima, libros de segunda mano. Como estoy yo aquí en otro departamento, no, solamente consiguen digital. Pero si lo tuviera en físico, ahorita les muestro, ¿no? Este libro que tengo, La filosofía andina, estructuras andinas del poder, ideología religiosa y política. Editado, publicado por Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? IEP, ¿no? María Rostroske. Buen tiempo, ya publicó en 2007, ¿sí? 2007. Ya buen tiempito. Ya será 20 años, casi 20 años ya, ¿no? Entonces, es ser estimados. Pero ahora mucha gente que está celebrando el Inti Raymi, el fiesta, el paga por la tierra, etcétera, cosas así, prácticamente ignoran la historia, pues, ¿no? Ignoran ese. En realidad no se debería celebrar eso, no, ni se debe recordar, ¿no? Porque ese ha sido, pues, le dio permiso el Inca y lamentablemente se acostumbraron, y así, pues, se acostumbraron. Porque ahí están haciendo, no es el verdadero Dios, lo que hacen paga por la tierra, o la Pachamama, o la Inti Raymi, etcétera. Eso no es, pues, no está, eso no lo que está escrito en los quipos, no dice eso, pues, no. Lo que dice es, se tiene que adorar un solo Dios, pero un Dios, lo que está más allá del sol. O sea, en otras palabras, lo que está en la Biblia, Dios, Jehová, Yahvé, creador del cielo y la tierra. Inclusive ahí dice, el fundador, o sea, en quechua dice, Pachayachachi, Tixi, Tixi es el fundamento. El otro es traducido es también el ordenador, cosmos, ordenador del cosmos, ya traducido en español, pero en quechua es Pachayachachi, Tixi, no me acuerdo, Tixi, claro, algo así, no me acuerdo. Tengo un libro, vamos a repasar, tengo un libro. Aquí estamos con la historia, pero a partir de hoy día, ya, ni bien terminamos esto, entramos a la época de la República. Así es. Aquí está el librito que tengo. Fe en medio de estas turbulencias, cuando el Inca Hatun Tupac subió al trono, tomó el nombre de Wirajocha después de tener una visión del creador del universo, Apu Wirajucha, quien le aseguró que sus acciones traerían al mundo el nuevo Pachacuti. ¿Quién era el nuevo Pachacuti? El nuevo Pachacuti, ¿quién era? Es él, ¿no? Pachacuti, la promesa del sol. Promesa del sol. Pero no era en sí del sol, sino que era el que había creado al sol, o sea, el Dios. Ya aquí ya han puesto, ¿no? Porque por tradición, o sea, por algo, pasar el tiempo, ya pues nos hemos acostumbrado que los incas adoraban al sol, ¿no? Con el pasar del tiempo. Entonces aquí también, ya para vender el libro ya se tienen que poner, ¿no? Entonces, también así está en la historia, también escrito, ¿no? Entonces, pero en realidad no era eso, no era la promesa del sol, la promesa de Dios, se diría así, la promesa de Dios. Pero ellos conocían con este nombre en quechua su nombre era, aquí está, Texi es el fundamento,
principio fundamental. Ahí está, Texi, si no me equivocaba. Ahí está, la memoria, si me pensaba que ya se me había olvidado. Este libro recién he leído hace meses, recién 2, 3 meses creo. Texi, principio fundamental, ordenador del cosmos, Pacha y Achachij. Ahí está, lo que les dije, si me recordaba. Ordenador del cosmos, Pacha y Achachij. Entonces, ese era el Dios que creó el sol. Justo aquí está la historia. Un poquito, ¿cómo les cuento? Un poquito. El Inca Mayta Cápac fue un gran teólogo. El Inca Mayta Cápac fue un gran teólogo. Murmuró Cusi mientras miraba el equipo detenidamente de arriba abajo, su entendimiento del Creador y de la naturaleza. Cusi había descubierto. Cusi Yupanqui había, él lo que está contando aquí. Es maravilloso, es lógico. Si el sol siempre sigue un mismo recorrido, no es el ser supremo. Aquí está diciendo, no es el ser supremo, no es el ser supremo, el sol. Porque el sol siempre sigue un mismo recorrido, o sea, un mismo recorrido siempre hacía todos los días. Daba vuelta en sí. O sea, eso era. Entonces, él se dio cuenta que va a ser Dios todos los días hace el mismo recorrido. O sea, él en su imaginación pensó eso. Cusi Yupanqui. ¿Y quién era Cusi Yupanqui? Pachacutic. Pachacutic era Cusi Yupanqui. Y Pachacutic es el fundador del imperio inca. Es el que forjó, es el que sacrificó, es el que tuvo esa visión, tuvo ese trabajo de aglutinar las naciones, los reinos, porque más antes estaba disperso. Estaban por el norte estaban los chachapoyas, los tallanes, los huaylas, los huancas por el centro, por el sur estaban por este lado estaban los chancas. Por el lado de Bolivia estaban otro grupo, por el Arequipa, Tacna, eran reinos pequeños, no sé cuánto, habla el historiador Soriano, Bolívar Soriano Espinosa, o Espinosa Soriano él habla que tuvo como 200 reinos. ¿Qué tanto? Un montón de reinos. El Perú estaba lleno de reinos. O sea, reinos eran pequeños grupos de culturas, con cada uno con sus jefes y coracas. Cada uno tenían sus gobernantes. Inclusive en algunos lugares, mujeres también gobernaban. Eso no nos cuentan en la historia. Había mujeres gobernando. Bueno, es lo que pasaba, pero Pachacute, que es el que aglutinó todo ese reino, y es el que vio a Dios en visión o sueño. Hay autores que dicen, él vio, y inclusive se dice que posiblemente ha conversado. Es el que tenemos en Perú un prototipo de Moisés. ¿Moisés quién era? En cultura hebrea es el que habló con Dios, es el que trajo 10 mandamientos, es el que forjó, también se sacrificó para que Israel sea libertado o liberado, o gran libertador del pueblo de Israel, de la opresión, de la esclavitud en el imperio Egipto, donde estaban esclavizados los judíos, los israelíes. Moisés es el que guió a través del desierto, pasando el mar rojo era, ¿no? Es un relato largo. Bueno, ustedes, en la Biblia está la narración, ¿no? Sin Biblia no podemos hablar, no podemos comentar. Tengo la Biblia aquí.
no tenga miedo de leer la Biblia. Mucha gente tiene miedo, vergüenza de tener la Biblia, o leer, o citar. Los intelectuales tienen miedo, vergüenza de citar la Biblia. ¿Por qué tienen miedo? Si la teoría de evolución está totalmente desfasado. Totalmente desfasado. Entonces, ¿quién tiene la razón? La Biblia. Entonces, continuamos. Existe un principio fundamental por encima de él, o sea, por encima del sol, así dice Kusiyopanque, el Pachacutic. Un texto que lo ha ordenado así. Ahí está. Un texto. ¿Texto qué era? El texto es el ordenador, el fundamento, es el ordenador del cosmos. Un texto que lo ha ordenado así, o sea, es el que puso leyes de la física, donde tiene que haber traslación, rotación en las estaciones del año, o sea, todo lo que, o sea, el sol que rotaba o hacía su traslación era establecido por ese Texi, por ese Dios que había creado al sol. Eso es lo que entendió Kusiyopanque. ¿Dónde entendió eso? En el Quipo que encontró en Cusco. Hay un lugar donde están los Quipo Camayos y está bien reservado. No sé actualmente, no sé eso dónde está. Si algún historiador haría un libro brillante sobre eso. Creo que María Rostros que también habla de eso, tiene otro libro de Quipos, si no me equivoco. Hay historiadores, vamos a ver. Aquí, ¿qué dice? Aquí está lo que ya está masticadito, resumidito, ¿no? Lo que está resumidito. Entonces, ese equipo estaba bien reservado, estaba guardado en la caja negra, bien cerrado. Y Kusiyopanque, sin autorización del Quipo Camayo, de su maestro Quipo Camayo, su maestro se llamaba, aquí tengo su nombre creo, Yachayhuasi, sí. Aquí tengo también su nombre de su maestro, no lo he creado, Puquicancha, Puquicancha es, Puquicancha. Mejor esta historia les relato desde el comienzo, ¿ya? ¿Qué les parece? Bueno, pongan su me gusta, comparten el video, síganme después, sigan todos los que están ahorita en vivo, comparten con sus seres queridos, suscríbanse en mi canal de YouTube también, todos. Vamos a ir compartiendo todas las historias que queremos. Por lo menos esta parte les voy a compartir, porque mucha gente está celebrando que el Inti Raymi, que el paga por la tierra, que no sé, el por aquí, por allá, hay que hacer tales fiestas. En el principio no era así, estimados. No era así, pues. ¿Cuándo comenzó entonces? ¿En qué momento comenzamos a apostatar? Porque eso es apostatar del principio. En el principio no decía eso. No está escrito así. En la Biblia que tenemos de los incas, el Quipo, es su Biblia, el Quipo que está escrito, no decía eso. No nos ordenaba eso para que hagamos eso. Pero lamentablemente la gente aprendió. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Quiénes son los responsables, los autores intelectuales? Resulta un día, aquí dice, relato la historia, un día, estamos con un libro en la mano, bueno, aquí está el librito, pero aquí está ya bien masticadito, porque para escribir este libro el autor se lo comió todos los libros de María Rostoroski, a los cronistas, etcétera, etcétera, todos los libros que se encuentran sobre los incas, sobre la historia de los incas, los secretos de los incas, el autor se lo comió para escribir el libro, ¿no? Es un sacrificio grande que haya hecho, y es un gran aporte, ¿no? Ya les leo. Un día, en Puquicancha, o sea, en Cusco, vamos a poner aquí en mi pantalla, que parece que estoy desviándome por otro lado, ya, si estamos bien.
Cusi Yupanqui hubiera deseado despedirse de su hermano antes de partir, pero Roca, o sea, su hermano de Cusi Yupanqui era Roca, había emprendido ya camino hacia la guerra junto con sus tíos Apumaita y Vicaquerao. Apumaita, Vicaquerao son dos personas que han luchado en la batalla con los chancas en Cusco. Ese día se definió el futuro del imperio. Ese día es el día crucial que ha sido para el Cusco. Si los chancas ganaban, no hubiéramos existido nosotros. No hubiéramos existido. Porque los chancas no tenían compasión, con todo lo varían ellos, con todo. Todos los líderes lo mataban a todos, a los incas, y su calavera lo llevaban a su palacio para poner como trofeo. Por ahí está lleno de calaveras, estaba su palacio. Y eso cuenta, aquí en este mismo libro es otra historia. Así que en su lugar, fue a visitar a su amigo Tupac Huarochirí. ¿Quién era Tupac Huarochirí? Quien después de tocarle el rostro lo reconoció y lo abrazó muy efusivo. Tupac Huarochirí era el quipo camayo que sabía leer e interpretar los quipos. Es el gran maestro que tuvo el reino inca hasta ese momento. Tupac Huarochirí ya estaba viejo, ya no podía ni ver, ni reconocer. Aquí dice, por eso dice, tocarle el rostro, o sea, después de tocarle el rostro, lo reconoció y lo abrazó muy efusivo. O sea, ¿a quién? A Cusi Yupanqui. Porque ya no podía ver bien. Y es, como no podía ver bien el maestro Tupac Huarochirí, el que leía aquí, pues el que estaba encargado para registrar la historia, todo aquello, Cusi Yupanqui aprovechó eso. A ver, ¿qué dice lo que pasa? Lo siguiente. Supe lo del incidente. Muy lamentable, exclamó el amauta. Ciego, ahí está, ciego mientras lo abrazaba. Ya estaba ciego, ¿no? Así es la vejez que se puede hacer. Por eso todos los que no quieren tener esa vejez, todos los que quieren llegar con buena visión a su vejez, tomen bastante líquido. Ese es el secreto. Desde ahora les recomiendo. Líquido, todos los días. Líquido sin nada, líquido puro. Sin azúcar, sin colorante, sin nada. Ese es el secreto. Mucha gente no toma, está deshidratado. Y sigue. Recuerdo la primera vez que vine aquí, murmuró Cusi. O sea, ya venía segunda vez, ¿no? O tercera vez o cuarta vez, porque primera vez había venido a conocer ese momento, cuando en esas andanzas que tenía él, Cusi Yupanqui, es donde aprendió a leer quipos y hasta armar quipos, o sea, registrar alguna historia, alguna cosa. En otras palabras, él aprendió a escribir, pero con el quipo, ¿no? En esas andanzas que tenía. Por eso aquí dice, recuerdo la primera vez que vine aquí, murmuró Cusi. Parece que fue hace tan poco y ahora quizá sea la última vez que venga. Siempre sentiste fascinación por los quipus. Es una pena que no puedas estudiarlos en el Yachaywasi. Él no estudió en Yachaywasi. Él aprendió por sí solo, solamente viendo cómo se hacía con el quipo, con los hilos, cómo se registraba la historia. Solamente viendo aprendió. Era un hombre inteligente, ¿no? Viendo aprendió a leer y escribir con el quipo. Estamos haciendo escribir para que comprendan todos, ¿no? Porque ese era como un tejido. Con la mano tenían que tejer todo, registrar la historia. Esa forma de tejer, registrar esa historia, aprendió Cusi Yupanqui, solamente viendo.
viendo nada más. Un hombre brillante, ¿no? Inteligente. Así, este tipo de personas hemos tenido, pero los incas eran bien inteligentes. Inteligentes. Es nuestra raíz. Y debemos sentirnos orgullosos de nuestros incas, orgullosos. Por eso valoramos la historia de nuestros incas. Aquí dice lo siguiente. Tenía tanta ilusión de enseñarte a usarlos. Tenía tanta ilusión de enseñarte a usarlos, dijo, ¿no? Su maestro. Como último favor, podría pedirte que me muestres tus equipos especiales. Ahí está, esos son los equipos especiales. ¿Podría pedirte que me muestres tus equipos especiales? Preguntó Kusiupanqui, ¿no? A su maestro. Me gustaría verlos por última vez, aunque sea última vez, ¿no? Porque eso está prohibido, a cualquiera no se lo mostraban. Solamente los incas tenían, solo el inca tenía la oportunidad de leer el equipo o tenerlo, o, o el equipo cameo nada más, porque ellos sabían leer, ¿no? Sabían leer, otra gente no sabía leer. ¿Cómo no? Dijo, ¿no? ¿Cómo no? Dijo Tupac Huarochirí, tanteando su camino hacia el otro recinto, donde comenzó a desenrollar con cuidado los equipos que estaban ocultos en telares. Ahí está. Ellos hacían en telares, tipo de telares eran para tejer los equipos. No es que así nomás hacían, en telares, y a extenderlos frente a Cusi. Ahí está. ¿No te parecen hermosos? Preguntó su maestro. Cusi Yupanqui se quedó observándolos un largo rato sin responder a la pregunta. Ah, mira, observándolo. No, dijo finalmente. Son muy tristes. Son muy tristes. Ah, qué sorpresa. ¿Por qué está diciendo que son muy tristes? ¿Que no son hermosos los equipos que estoy mostrándote? Dice su maestro, ¿no? No, dijo, ¿no? Son muy tristes. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Pregunta su maestro, ¿no? Preguntó el equipo Camayo. ¿A qué te refieres? Y continúa la historia, ¿no? El Inca Maita Capac, el Inca Maita Capac fue un gran teólogo, murmuró Cusi. Ah, mira, había aprendido a leer el quipo, Cusi. ¿Cómo se dio cuenta que el Inca Maita Capac fue un gran teólogo? Que estaba registrando los quipos, murmuró Cusi. ¿Y cómo comprobamos esto? Sigue. Mientras miraba el quipo detenidamente de arriba abajo. Su entendimiento del Creador y de la naturaleza es maravilloso. Es lógico. Si el sol siempre sigue un mismo recorrido, no es el ser supremo. Claro, no es un Dios, no es un Dios. En otras palabras, un ser supremo. Todo eso está en Quipo, ¿no? Está descifrando todo eso. Existe un principio fundamental por encima de él. Un texe que lo ha ordenado así. Ahí está. Un texe que era texe, un ser supremo que lo ha ordenado así. En Génesis también habla eso. Génesis 1, capítulo 1, léanlo. Hablan del ordenar. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Después, ¿qué dice? En versículo 2, ¿qué dice? Habla de ordenar. Habla. Aquí tengo la Biblia. Vamos a leer un ratito.
ya que tenemos tiempo hasta medianoche. Ya que estamos con ganas de hacer historia, aprender la historia, ya pues. Génesis es el que todos es el que ha tenido mayor lectura, porque está en primera página, ¿no? Cualquiera que encuentre la Biblia lo puede ver, pero Génesis es el libro primero que pueden revisar, ¿no? Aquí está. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así está, así dice. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y separó Dios a la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Ahí está. Y fue la tarde y la mañana un día. Es el primer día, ¿no? Un día dice aquí, ¿no? Primer día. Hay otras versiones que dicen primer día o... Ya, según varían las versiones, a veces ya usan otros términos, sinónimos, todo aquello, pero si comprende la Biblia es una sola. Toda Biblia es una sola. A menos que sea una Biblia de Testigos de Jehová o libro de Mormón o Corán. Eso sí, hay una variedad bastante grande. Pero toda Biblia, católica, evangélica, protestante, sea de Martín Lutero, sea del Papa, de cualquier religión que netamente, que se llama Biblia, es una sola. Así que no digan, otra Biblia tiene, eso según su antojo, según su religión han escrito, no. No es así. Yo les digo porque yo vengo estudiando la Biblia ya años, ya. ¿Cuántos años ya? Será pues 30 años. Y no solamente leo la Biblia, esta Biblia, también leo otras Biblias, también Biblia católica, Biblia evangélica. Hasta he leído también un libro, una Biblia que habían editado, la primera Biblia en español, que fue editado, que fue traducido por Casiodoro Reina Valera. Ellos es en 1559, es la primera Biblia, que tiene una originalidad, pero bien brillante, ¿eh? Tiene una originalidad. Y el español, que hace una comparación que podemos hacer actualmente, no se compara el español que actualmente usamos, porque se escribe también con mayor arte, con mayor... Pero ya actualmente ya nuestro español también ha evolucionado, ¿no? Pero es una riqueza, ¿no? Es una riqueza cultural lo que tiene que recuperarse. El ordenador, aquí está pues. Aquí habla de desordenada, pero después de esto, Dios está ordenando. 6 dice. Y luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. O sea, está ordenando. Aquí ordenó la luz. Separó de las tinieblas la luz. Y llamó a las tinieblas noche y a la luz llamó día. ¿Está ordenando o no? Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Está ordenando o no? Está de las aguas. Están separando. Y hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Fue así. Y Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Segundo día. ¿Está ordenando? Sí, sí está ordenando. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también, Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y
y vio Dios que era bueno. Ahí está. Está ordenando así. Todo es una ordenación. De lo que existía, ya está ordenando. Y así podemos hablar de... Aquí sigue la cosa. Así es el relato del Génesis. Entonces, simplemente para decirlo aquí, porque el Dios que habla, Cusiyopanque, lo que está escrito en Quipo, yo lo llamaría la Biblia de los Incas, habla también del Dios ordenador. Aquí está. El Texi, que lo ha ordenado así, o sea, que lo había ordenado así. ¿A quién? Al sol que siempre seguía el mismo recorrido. ¿Por qué el sol no se iba por otro lado, por allá, por aquí, por allá? Está una ley física que está bien puesto ahí, bien, una creación perfecta. Por eso dice aquí, en el equipo, lo que él descifró, Cusiyopan, que dice, ya, por encima de él, un Texi que lo ha ordenado así, o sea, que estableció así. Que en la Biblia también dice que está estableciendo así, está separando, tiene que ser así, por otro lado, día, noche, las aguas, el mar, etcétera, etcétera. Está ordenando. En el principio creo todo, ¿no? Después, aunque hay otro comentario, eso ya vamos a guardarnos para la próxima. Porque la Biblia es una riqueza. Cuando quieres estudiar, ahí vas a encontrar los descubrimientos científicos, un montón de maravillas y curiosidades y grandes secretos que jamás conocías. Vas a descubrir. Que solo en la Biblia está eso. Dice, Texi que lo ha ordenado así. Un pachayachachi que no podemos ver. Un pachayachachi. Pacha que es tiempo. Yachachi que es, yo traduzco porque yo hablo quechua también, sí, quechua casi 90%, domino quechua. Pacha es tiempo o cosmos. Yachachi es el enseñador, es el que habla, o es el que enseña. En otras palabras, Pachayachachi es el que dice, es el que ordena también, es el que ordena al cosmos, a las cosas, lo que está en la Biblia, ¿no? ¿Qué dice? Que haya expansión, ¿está ordenando o no? Y la expansión aparece. Que haya luz, ¿está ordenando o no? Y aparece la luz. Que haya hierba verde para los animales, dice, y aparece. Que haya animales, aves, está ordenando, aparece así. Después dice, después de terminar todo, hagamos al hombre. Ahí está. Entonces aparece Adán. O sea, el poder de la palabra es el que creó el universo, el mundo, todas las cosas que existen. ¿Y quién tiene esa potestad? Solo Pachayachachi. En otras palabras, el Dios creador. Ya no vamos a entrar en detalle porque según el origen hebreo, las palabras Elohim, Hasim, Dios tiene varios nombres y denominaciones que es traducido, es una maravilla, es para maravillarse. Entonces, solamente un detallito aquí para entender. Un Pachayachachi que no podemos ver. En otras palabras, es el sol de soles. Ahí está, sol de soles, que significa Intipa Intin en quechua, no es Inti Intin, sino Intipa Intin, que es traducido sol de soles. O sea, en otras palabras, es el que está más allá del sol. Entonces, maestro Quipo Camayo se sorprendió. Se maravilló, dice aquí. ¿De dónde sabes eso? ¿De dónde sabes, hijo? Eso, preguntó Tupac Guaruchiri. ¿Quién era Tupac Guaruchiri? Su maestro Quipo Camayo. El maestro Quipo Camayo, el que tenía potestad de guardar los quipos,
Él es el encargado de interpretar, descifrar y registrar la historia en los equipos. Es el que, pero lamentablemente ya estaba viejito, ¿no? Ya no podía ver bien. ¿De dónde sabes eso, hijo? Preguntó Tupac Guarochiri, atónito, maravillado, estupefacto, boca abierta. Pero esa es la literatura, aquí podemos la literatura es arte, pues, hay que expresarlo, hay que expresar, hay que convertirlo en poesía, hay que convertirlo en... hay que decirlo, pero parece el español es rico, ¿no? Un montón de sinónimos tienen. Sigue la historia, ¿no? Los sacerdotes del sol se opusieron a esta idea. Ahí está lo que decía. Los sacerdotes del sol. Los sacerdotes del sol. O sea, esos sacerdotes estaban acostumbrados a rendir culto o hacer sacrificios al sol. Se opusieron a esta idea. ¿Por qué se opusieron? Porque no les convenía, pues. Si esta verdad se enteraban todo el pueblo de Cusco, los sacerdotes se quedaban sin trabajo prácticamente. Estaban atentando contra sus intereses económicos. Claro. Y de eso ellos vivían. Y vivían a lo mejor, comían bien todo. Y eran la gente privilegiada, el que tenía el poder en el imperio de los incas, en el reino de los incas. Los sacerdotes tenían, era como después de Inca, por eso habla María Rostrowska, habla la diarquía, o sea, el Inca también tenía poder. El grupo de sacerdocio tenía su poder. Entonces, ni el uno ni el otro podían ceder. No es que el Inca nomás tenía que agarrarse del poder, como en otros reinos o imperios han existido. Tenía que compartir con los sacerdotes. Si no, si no, muerte. Y aquí está narrando toda la historia. Eso pasó. Muerte al Inca. Al Inca lo mataban. Ese era el gran peligro. ¿Y qué dice? Lo que sigue. Los sacerdotes del sol se opusieron a esta idea. ¿A qué idea? O sea, al Dios creador del sol. A ese principio, a esa enseñanza, lo que también narra Biblia, Génesis, y toda la Biblia es una historia muy, muy larga. Lo obligaron a renunciar. Ah, mira. ¿A quién? Al Inca Mayta Cápac. ¿Quiénes? Los sacerdotes. ¿Por qué? Porque él había traído esa enseñanza, porque él aprendió donde estaban los quipos. La verdad estaba en los quipos. Y eso quería enseñar a su pueblo, a los incas, a ese reino que estaba gobernando. Pero se opusieron, dice aquí, y lo obligaron a renunciar. O sea, los sacerdotes tenían mayor poder que el Inca entonces, según lo que entendemos en este pasaje. Pero su hijo, Cápac Inca Yupanqui, tomó su puesto. Ah, mira, qué brillante la historia, ¿no? Y también su forma de pensar, siendo aún más radical que su padre. Y él llegó a desprestigiar oráculos. Ahí está, pues. Cápac Inca Yupanqui es el que desprestigió a los oráculos, destruir templos de deidades menores. Ahí está. O sea, dioses menores. ¿Sabe Dios qué deidades tenían? Porque más deidades tenían. Ahí está seguramente el culto al Pachamama, al cerro, al agua, etcétera, etcétera. Como los griegos tenían Dios para todo. Dios del fuego, la diosa del amor, etcétera, etcétera. Porque esa concepción han traído de allá, pues no. Que
todo viene de allá. Recordemos, según las teorías inmigracionistas o migracionistas, aunque eso yo critico también, no es lo que el tiempo que ponen, 20.000 años, 30.000 años, 40.000 años, 100.000 años, en eso no estoy de acuerdo. Ya habrá otro día para refutar y para criticar a esos pseudocientíficos o pseudo historiadores, antropólogos, arqueólogos, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Continuamos, no nos distraigamos. Si aquí llegó a desprestigiar oráculos, destruir templos de deidades menores y finalmente sostener en público que existe, o sea, públicamente, Inca, Cápac Inca Yupanqui dijo públicamente que existe un solo Texi, o sea, un solo Dios, principio fundamental, ahí está, el principio fundamental, es el que puso todo el fundamento, ordenador del cosmos, es el que creó los cielos y la tierra, ahí está, ordenador del cosmos, todas las cosas que existían, Pachayachachi, con eso ni hablar, Pachayachachi, ni hablar, ahí está todos sus principios, sus mandamientos del Creador, sus ordenanzas, ¿no? La casta sacerdotal. O sea, cuando dijo eso, Cápac Inca Yupanqui, los sacerdotes ¿cómo reaccionaron? ¿En la población cómo reaccionó? ¿Sabes qué dijeron? La casta sacerdotal decidió eliminarlo. Ahí está, eliminarlo. ¿A quién? Al Inca. Por eso los incas no estaban de acuerdo con esas prácticas. Pues cuando decía algún lugar con algunos amigos que vamos a hacer pago la tierra para que lo otro, todo lo aquello, cuando se sorprenden, ¿qué? Si los incas lo hacían eso, me dicen, si nuestros antepasados, esa identidad tenemos que nosotros seguir, practicar. Un momentito, en la historia no está así registrado. Los pélense con los cronistas que registraron la historia. Pélense con grandes historiadores como María Rostorowski, como Waldemar Espinosa Soriano Espinosa creo que es, o con el maestro José Antonio del Busto Duturburu, gran historiador, ¿verdad? Gran historiador. No cree que tantos historiadores, cronistas, no cree que mientan, pues, ¿no? No cree que mientan. Y inclusive el Kipor, ahí estaba registrado. La casta sacerdotal decidió eliminarlo, lo llamaron, ¿y sabes cómo lo llamaron? Al Inca, lo llamaron el Inca hereje. El Inca hereje lo llamaron. O sea, como la Iglesia Católica llamaba a los protestantes, a los evangélicos en Edad Media, en esos tiempos, hereje. Algo similar pasó. Porque los protestantes evangélicos habían descubierto la Biblia, lo que decía en la Biblia. Por eso los protestantes, los evangélicos se separaron de la Iglesia Católica. No es porque les dio la gana, se les antojó o querían separarse, no. Porque descubrieron la Biblia. Martín Lutero descubrió lo que decía verdaderamente la Biblia. Que la salvación no era por misa, no era por indulgencias, no era por hacer pago, hacer misa, etcétera, 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 sino la salvación era gratis, simplemente a través de la fe. ¿Y dónde dice eso? Nuevo Testamento, apóstol Pablo escribe ampliamente. Jesucristo escribe, proclamó esa doctrina. Sin embargo, la Iglesia Católica y otras religiones estaban haciendo lo contrario, otra cosa estaban haciendo. ¿Descubrieron eso? Ya, pues tienen que separarse, pues. Y tienen que traducir la Biblia a otros idiomas. Ahí nace la traducción de la Biblia, por eso al español, al alemán, al inglés,
De ahí viene el gran cisma, gran revolución del protestantismo. Y eso ha sido, pues, y aquí similarmente pasó. Y el Vaticano, el clero romano, el catolicismo, ya, todo ese tipo de gente que se dio cuenta y decidió seguir la verdad, la Biblia, lo llaman hereje, ¿no? Lo llaman hereje. Y aquí, lo mismo pasó. Inca hereje. Lo llamaron Inca hereje. ¿Y qué hicieron después? Conspiraron en su contra. Conspiraron en su contra y pactaron con su esposa Chimbu Mikai. Ah, mira, pactaron con su esposa del Inca, Chimbu Mikai, para llevar a un nuevo, para llevar... Retornamos, estimados. Retornamos. Ahora tenemos más tiempo para terminar esta historia. Únanse, suscríbanse, síganme todo el mundo para más historia, para compartir más historias. Hay un montón por aprender. Hay muchas cosas que nosotros ignoramos y por eso estamos así, ¿no? Necesitamos descubrirla y saber y entenderla, estimados, y registrar. Y es lo que netamente tenemos que... A ver si ya tengo retorno. Ahí está, ya tengo ya. Vamos a poner aquí en la pantalla el retorno. Ahí está, ya. Bueno, en estos momentos estamos haciendo competencia con el profesor Galarza. Si lo ven ahí por ahí, mis saludos. Aquí no nos conocemos. Así es, estimados. Ya tengo mi retorno. Un momentito. Entonces, eso era con esta historia de Pachacutic. Terminamos la historia. Vamos a terminar la historia. ¿No tengo retorno? Sí tengo ya. Ya. Estamos en el tema de conspiración en su contra y pactaron con su esposa Chimbo Mikai. En esa parte estábamos, ¿no? Para llevar a un nuevo Inca al poder. Tupac Waruchiri arrastró a Cusi a Fera del Cuarto. ¿Desde cuándo sabes leer quipus? Preguntó estupefacto. Llevo años viéndote hacerlos. No fue muy difícil relacionar cada nudo con cada golpe de voz. aprendió viendo Cusiopanque, aprendió viendo cómo tejía su maestro Quipo Camayo, cómo registraba las historias. Aprendió viendo, porque él cada vez veía a su maestro, cómo registraba. Así está. No fue muy difícil relacionar con cada nudo, con cada golpe de voz. O sea, cada golpe de voz. O sea, él veía sus labios y a la vez lo que registraba en los quipos, en los tejidos, todo eso lo relacionando, aprendió a leer los quipos. Y no solamente leer, también registrar el mismo. King Tupac Cusi Yupanqui. ¿Has aprendido a leer quipos tan solo viéndome? Sorprendido su maestro, dijo Tupac Guaruchiri. Tupac continuó impresionado sobre lo inteligente que podía ser ese niño. ¿Y tú? ¿Desde cuándo ocultas información tan importante? Reprendió Cusi. Cusiopan que está reprendiendo, el príncipe Cusiopan que está reprendiendo a su maestro. ¿Desde cuándo ocultas información tan importante? Respondió Cusi. Inca Roca prohibió
Inca Roca prohibió que estos hechos se supieran. Ah, el Inca Roca había prohibido. Mira, contestó Tupac Huarochirí con un suspiro, ¿no? Con un suspiro. Inca Roca, mira, era uno de los que están, aquí tengo, en el principio está, habla de él. Ahí está. Vamos a leer esa pasita. Inca Roca fue el primer Inca de las Panacas Hanan. Ajá, en Panacas Hanan. Porque más antes de Panacas, más antes que Inca Roca, todos los que gobernaron a Cusco eran de Urin Cusco, o sea, del sur del Cusco. Hanan, Cusco, es el Inca Roca. Pero ¿cómo llega Inca Roca a ser Inca? Aquí vamos a contextualizar para entender un poquito más. Y aquí estamos con esta historia de los incas. ¿Por qué estamos con esto? Porque necesitamos entender sobre cómo origina el pago a la tierra, interaime, y todas esas prácticas ancestrales que supuestamente nosotros seguimos haciendo, pero sin embargo, en los quipos, en la Biblia de los incas, no nos mandaban hacer eso. Más bien, al contrario, nos decían que existe un solo Dios, un Dios invisible, o sea, Dios espiritual, más allá del sol. Y eso es lo que decían los quipos. Dios creador del universo. Entonces, ¿en qué momento apostatamos? ¿En qué momento apostataron los incas? Y aquí la historia. ¿Cómo pasó? Las Panacas del Urin Cusco gobernaron por 5 generaciones. 5 generaciones. 5 generaciones y concentraron el poder político y religioso, mientras que las familias del Hanan Cusco fueron militares y guerreros destacados. ¿Hasta ahí estamos bien? Así es. De todas las familias de Hanan Cusco, Hanan Josjo, la Iñaca Panaca destacaba sobre las demás. Eran descendientes de la estirpe de Manco Cápac. Y así es. Y habían heredado el espíritu combativo de su matriarca. Mama Waco. Es otra esposa de Manco Cápac. Después de que él la tomara como esposa, a pesar de ser hijos del Manco, estaban negados al poder debido a la influencia de la Chima Panaca, el clan de descendientes de Manco Cápac y Mama Ocllo, su primera esposa, quienes ejercían su primacía por pertenecer a las dinastías Urin Cusco. O sea, los de Urin Cusco son los que estaban gobernando 5 generaciones. O sea, 5 incas pasaron. 5 generaciones. Según el relato de los Urin Cusco, Manco Cápac y Mama Ocllo habían surgido de las aguas del lago Titicaca en la meseta de Las Collas, en tierra del antiguo reino del Tiahuanaco. Manco Cápac y Mama Ocllo viajaron desde aquel lejano lugar para asentarse en Josjo. Excluyeron de la tradición su paso por Pajaritambo, la cueva de Tampu Tojo y a la misma Mama Waco. Esta primacía no se iba a extender por siempre, pues las Panacas Hurin iban a gobernar Josjo hasta la llegada del sexto Inca, Inca Roca, quien derrocó por la fuerza a su predecesor Cápac Inca Yupanqui. ¿Quién era Cápac Inca Yupanqui? Su papá ¿de quién? Aquí habla. Su papá de Cápac
Inca Yupanque. A ver, un momentito. Ya nos hemos perdido. Inca Roca, quien derrocó por la fuerza a su predecesor Capac Inca Yupanque y separó el poder religioso del político. Inca Roca es justamente por eso había prohibido a esos equipos especiales donde está escrito la verdadera teología o doctrina de la religión incaica, que de ser monoteístas y adorar un solo Dios invisible, un Dios espiritual o un prototipo de Dios Jehová Yahvé. ¿Por qué había ocultado? Inca Roca. ¿Por qué? Porque aquí dice, quien derrocó por la fuerza a su predecesor Inca, Capac Inca Yupanque, y separó el poder religioso del político. Y es el problema, pues, estimados. Cuando alguien intenta separar la religión de la política, ahí pareciera que estarían haciendo bien, pero no. Por ejemplo, el Estado laico que tenemos en nuestro país. Cuando era el Estado, o sea, el Estado laico significa que no, nada tiene que ver con la religión. Entonces, se empeoraron las cosas. En el virreinato no era así. El rey tenía que gobernar con la Biblia en la mano y con los principios bíblicos en la doctrina católica, que muchos días de repente yo critico, pero lo que teníamos era aquel tiempo, era lo que teníamos, pues, ¿no? Y teníamos que respetar y aceptar. Y el poder era bien equilibrado y balanceado, porque estaba la religión en el poder. Pero después con la república despojamos la religión del poder y nos quedamos con Estado laico. ¿Y cómo nos está yendo? ¿Peor o mejor que el virreinato? Peor, estimados, peor nos está yendo. Es el problema. Inca Roca separó el poder religioso del político. Y por eso, aquí dice, ¿eso quién descubre? Cusi Yupanque, el Pachacutic, es el creador del imperio de los incas. ¿Qué dice aquí? Inca Roca prohibió que estos hechos se supieran. Prohibió. Entonces quiere decir que más antes, estaban, era de conocimiento del público, posiblemente. Pero Inca Roca prohibió. Contestó Tupac Huarochirí con un suspiro. Estos equipos deberían haber sido destruidos, pero a la hora de llevarlos a la hoguera, simplemente no pude hacerlo. Ah, mira, hasta hubiera sido quemado de ese. Hubieran quemado esto. Él había ordenado para que lo quemaran. Pero el equipo Camayo, gracias a Dios, no lo cumplió, no lo quemó, sino que lo reservó. O sea, lo ocultó. Y por eso era prohibido. Por eso Inca Roca prohibió que estos hechos se supieran, contestó Tupac Huarochirí con un suspiro. Estos equipos deberían haber sido destruidos, pero a la hora de llevarlos a la hoguera, o sea, había más equipos entonces, más información. ¿Cuántas cosas hemos perdido entonces? Por causa de los políticos incas que prácticamente
¿Qué nombre podríamos? Apostataron la fe. O sea, no querían saber de Dios. O sea, en otras palabras, que eran incas ateos entonces. Estos equipos deberían haber sido destruidos, pero a la hora de llevarlos a la hoguera simplemente no pude hacerlo. ¿Por qué no pudo hacerlo? Bueno, solo él sabrá en su conciencia por qué no pudo. Porque, posiblemente porque era un equipo importante, ¿no? Más importante quizá esa parte, ¿no? Y claro, los episodios vergonzosos de nuestra historia están para que aprendamos de ellos. Ahí está. Está diciendo Tupac Guarachuri, el equipo Camayo. No para que los borremos. Ahí está. No para que los borremos. Por eso me encargué de guardarlos a los ojos de todos. Ah, por eso lo preservó. Pero nadie debe saber eso. Ahí está. ¿Por qué? Porque el Inca Roca había prohibido. Si se enteran de que tengo esta información, estaré muerto. Ah, ¿qué tal historia? Mira, ¿qué tal historia? O sea, solamente el equipo Cameo sabía que existía ese equipo hasta ese momento. Y los demás ya no sabían. Pues, y el Inca Roca pensaba que habían quemado. Ah, mira, tu secreto está seguro conmigo, Cusi, eso una pausa. La reforma que quisieron hacer estos incas es formidable. ¿Es verdad? ¿Crees que exista un Texi Pachayachachi? Invisible por encima de los apos y huacas. Ahí está preguntando. No lo sé, dudó Tupac. Tan solo hablar de ello podría hacer que seas acusado de herejía. Allá, entonces todos los que hablaban de ese tema eran llamados herejes. Por eso tenía miedo el Kipo Kameo declararlo, ni hablarlo. Estaba prohibido. Tan solo hablar de ello podría hacer que seas acusado de herejía. ¿Dónde puede encontrar la respuesta entonces? Ojalá exista una respuesta. Si no existe una respuesta a esa pregunta, no existe una respuesta a ninguna pregunta. Aquí está. No, no, yo no les miento. Sin esta historia de la religión, de la fe, del Dios creador del universo y de la tierra, de la verdad de la Jesucristo, no tiene sentido, estimados. Hablar de historia, de filosofía, de ciencia. Hablamos, hablamos de filosofías, pero hablamos de manera hueca y vacía. La ciencia, la historia es hueco y vacía sin esta. Dice. Aquí dice pues, si no existe una respuesta a esta pregunta, no existe una respuesta a ninguna pregunta. Pues no existe, pues, estimados. Así es. Hay respuestas, pero respuestas equivocadas. Si es respuesta equivocada, no es respuesta. Tiene que ser una respuesta verdadera, exacta, precisa, donde tiene que ser, donde tiene que encajar. Y aquí está, pues. Aquí está la respuesta que tanto nos ocultaron. ¿Quién sabe? Ahí estaba toda la Biblia, que en el Antiguo Testamento. El Inca Roca incas lo prohibieron y lo mandaron quemar. ¿Quién sabe? Posiblemente el equipo Cameo lo rescató esa parcita, pedacito nada más ya. Y por temor no la ha contado a nadie. Simplemente al jovencito príncipe Tupac Cusiupanque, el curioso que paseaba por aquí, por allá, en busca de la verdad. Por eso es bueno un niño curioso, ¿no? Un niño que es inteligente, que quiere aprender muchas cosas. Hay que apoyarlo, hay que facilitarlo, hay que comprarle sus libros, si es posible, su literatura. Eso es importante. Todos los padres no prohíban a sus hijos que aprendan cosas así novedosas, sobre todo sobre las letras, las ciencias. Y era un prototipo de Cusiopán que quería aprender, quería tener una respuesta de su pregunta. Y más adelante va a encontrar la respuesta. Él mismo tiene un encuentro con Dios. Él mismo tiene un encuentro con Dios. Eso está por la historia narrar. ¿Y por qué no sabemos? Porque pues, no leemos, no estudiamos. Bueno,
no nos preocupamos a aprender nuestra historia verdadera. Nos contentamos lo que nos enseñan los profesores en colegio, en universidad, y lo que nos cuentan ni siquiera una historia verdadera, es una historia falseada, o la llamada la leyenda negra, o lo que se falseó la historia con durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, con intereses políticos e económicos del intereses geopolíticos del extranjero, ya sea de China o Rusia o otros países que estaban interesados en ese momento, o los yanquis. Es otro tema, ¿no? Decían los antiguos amautas, continuó Tupac Guarochiri, que ante una duda existencial se debe hacer un peregrinaje a su lugar más sagrado. Ahí está. Lo llaman el camino de la verdad. Dicen que al llegar al lugar encontrarás la respuesta a tus preguntas. Imagino que el Apu que te responda será el creador verdadero. Ahí está. Ahora tendré tiempo de sobra para averiguarlo, dijo el príncipe Tupac Yupanqui. Solo te pediré que cuando encuentres la respuesta me la hagas saber. Pobre su maestro, ya estaba viejito, ya no podía ver, pero él también quería saber, quería encontrar esa respuesta. Quería saber, ¿no? O sea, en otras palabras, quería tener ese encuentro con Dios. ¿Qué tanto así? Claro, como cualquier persona, cualquier humano que tiene ese interés, tiene esa intención, ese sueño, sí lo va a lograr. Aunque sea de tarde o temprano, lo va a lograr. Es uno de ellos, son los dos. Es su maestro Tupac Guarochiri y Tupac Inca Cusi Yupanqui, siendo niño príncipe de Cusco en ese momento. Cusi se despidió con un fuerte abrazo y partió dejando Cusco atrás. Y la próxima continúa la historia. Solo por hoy este pedacito. Pero ya pues, apóyenme, síganme. Síganme en mis canales, en mi TikTok, en YouTube. Ingresen en mi canal de YouTube. Ahí estoy comentando así tipo de historias. No solamente es historia, también hablo de la filosofía, hablo de la religión, hablo de la política, de la economía. Sigan en mis canales para que crezcamos, estimados. Y hagamos conocer la verdadera historia de nuestros pueblos, de nuestros incas, para sentirnos más orgullosos y más valorados, porque los incas no eran cualquier persona, eran personas que posiblemente hayan conocido la Biblia, estimados. Quizás ellos han conocido más primero que los españoles la Biblia. Claro, tengo un artículo bien brillante que encontré, un artículo, escribió un gringo, un americano, no es que era americano, creo que era pero ahí está el artículo. Allí cuenta, literalmente, en los Andes, no sé cuándo habrá sido, qué tiempo, pero ahí narra, en los Andes vieron un personaje de vestiduras blancas, predicando la verdad, sanando a los enfermos, haciendo milagros, como lo que es igualito, similar a lo que hizo Jesucristo en el siglo I. O sea, en los Andes lo vieron. Un personaje de vestiduras blancas, hombre que traía paz, esperanza, y a los que acudían enfermos los sanaba, hacía milagros. Así literalmente en ese artículo habla y cita a los cronistas que habían registrado tal historia. Es un artículo, voy a buscarlo. Tenemos que compartir solo que está escrito en inglés, que yo no soy bueno en inglés, pero con ayuda del San Google, por lo menos logré comprenderlo. Busqué el artículo, a los cronistas también lo busqué, sus libros, sus escritos, y sí, de verdad habían registrado así. Solo que los traductores ya lo han traducido de repente un poquito
no es igual, pues, ¿no? Es cuando un autor original y los traductores que traducen ya no es igual, pues, no es, ahí perdemos información también, pues, ¿no? Perdemos información. Entonces, eso tenemos que nosotros tener bastante cuidado. Los traductores tienen que ser bastante bien detallados. Por eso, la Biblia, el Antiguo Testamento, ha sido traducido por 70 maestros. Por eso se llama el Septuaginta. La Biblia es la Septuaginta, el Antiguo Testamento. Del hebreo a griego. 70 maestros. Eran especialistas. Y era contratado por rey Ptolomeo. Ellos han sido contratados especialmente para traducir la Biblia. Ellos lo hicieron, pero casi perfecto, porque los 70 maestros no eran cualquiera, ¿no? Pero actualmente hay especializaciones en traducción, quechua, español e inglés, y eso es una especialización que hay que llevar, y hay que tener bastante cuidado para los traductores, ¿no? Entonces, así es. Este librito bien brillante, yo lo tengo bien reservadito. Este librito me costó encontrarlo. Pagué precio, pero lo encontré. Ya todos los interesados, ya pues escriban al interno, ya pues les puedo facilitar por lo menos, ¿no? Por lo menos el autor, no sé, ya pues, ya pero eso ya tiene un costo especial, ¿no? Estimados. Y aquí también tengo otro, Filosofía Andina, un librito muy brillante también. Lo estoy leyendo, no me voy a dar cuenta, hay muchas cosas aquí, muchísimas cosas que aprender. Así es. Terminamos así la historia andina, de la civilización andina, de los incas, de nuestros antepasados, que tenemos que sentirnos más orgullosos que cualquier otro imperio, reino, nación, inclusive más importante que los romanos, pues no. Los romanos despreciaron la Biblia, eran paganos, etcétera, pero nuestros incas no han sido así, estimados. Nuestros incas han sido sagrados, ¿ah? Con lo que estamos en Conay han sido sagrados. Pero lamentablemente había también personas que no querían saber la verdad y lo ocultaron como Inca Roca, ¿no? Pero no son todos. Anteriores que Inca Roca posiblemente tenían conocimiento de esto, pero no lo obedecieron, pero ahí estaba la información, ahí estaba el libro, los equipos, y por lo menos cumplían, ¿no? Pero después apostataron, lamentablemente. Así es el hombre, ¿no? Como en la actualidad. Apostataron, se corrompieron, se dañaron. ¿Por qué se dañaron, se corrompieron? Porque justamente dejaron de leer, estudiar esos equipos, ¿no? ¿Por qué? Porque les prohibió, se les ha sido prohibido desde el poder. Y eso es muy peligroso. ¿Cuán importante es contagiar a la gente? Decir desde el poder que lean la Biblia, que lean la verdadera historia, que aprendamos, recuperemos nuestra identidad. ¿Cuán importante es? En vez de hacer eso, ellos lo prohibieron. Ya, pues, después, por eso vino todo lo que se viene después, pues. Posiblemente por eso, por los españoles también llegaron y fácilmente conquistaron, pues, no, porque estaban en guerra civil. ¿Guerra civil estaban? La pregunta que me hago, ¿no? ¿Qué fue entonces? ¿Qué pasó? Entonces, ¿se dan cuenta que la religión, la fe es importante en el poder? No hay que separarlo. Por eso yo defiendo la monarquía de reinato de España. Porque ellos lo tenían amalgamados, la fe, la religión, con el poder. Y nos ha ido bien. Quizá uno de los reinos, uno de los imperios que ha tenido bien. Entonces, ¿dónde aprendemos eso? En la historia, pues, en la historia. Ya que ahora vamos a aprender de la independencia de la república, ya por lo menos aprendiendo eso hay que pasarlo, ¿no? Es como un alumnito de secundaria que de primer, segundo grado tiene que pasar aprendiendo algo de la historia más antigua, ¿no? Pero siempre vamos a tocar esta historia en la república, en la independencia, porque está lleno de esta historia religiosa. Netamente, la fe, la religión está presente en la historia. Sin ello, como dice Pachacutic,
No tiene sentido la historia, no tiene sentido no hay respuesta a nuestra interrogación, no tenemos respuesta. No tenemos. Pues. Así es. ¿Ya? Pues hoy inauguramos con la siguiente historia que va a ser la época republicana. Y comenzaré con una introducción, aunque aquí tengo para compartirles algunos materiales. Bueno, mañana mejor, porque aquí tengo materiales. Mañana tomamos un tiempo, ahora simplemente vamos a compartir ya porque todo esto aquí tengo, también es importante. Ahora se habla de la historia presente, ¿no? Presente, lo que está pasando actualmente, qué es lo que está pasando. Ya. Comencemos entonces. Con una pregunta, ¿no? Con una pregunta que les voy a plantear. No se van a sentir mal, ¿eh? La pregunta. No me digan que ese lenguaje cómo vas a usar. Hay un libro de eso, hay un libro. Aquí tengo el libro, pero digital ese, ¿no? El libro se llama... A ver, un momentito. Es que necesitamos saber cómo finaliza el virreinato y cómo regresamos al poder. Digo, un momentito. ¿Cómo aceptamos la república? ¿En qué momento eso nos pasó? ¿En qué momento? Es la gran pregunta. ¿Por qué se acabó el virreinato e ingresa a la república? ¿Qué es lo que realmente pasó? Es una pregunta que les hago. Ah, ya. Aquí está el librito. Ya lo encontré. Buen libro, ¿eh? Es que nos trae una gran reflexión. Sí. Ya. Pero hasta mientras vamos a estar hablando. Mientras va cargando el internet está muy bajo. Aquí está el librito. Este libro, su título de este libro es, ya ustedes ya lo conocen, seguramente algunos han leído ya, pero hoy vamos a compartir para los que no han leído, los que han leído también van a recordar. El libro se llama ¿En qué momento se jodió el Perú? Escrito por Víctor Montoya Acosta. ¿En qué momento se jodió el Perú, estimados? En otras palabras, durante el virreinato, sí estábamos bien. Estamos en una bonanza económica. La gente comía bien, no había pobreza, no había... Claro, tampoco todo, no era todo el color de rosas, el jardín, no era tanto tampoco como Berto de Edén, pues no, sí había, pero era mínimo, pues, había flaquezas, debilidades, errores, pero era lo mínimo, pues, estimados, no era pues como lo que hoy está. Mucha gente no tiene trabajo, está desesperada hoy. Y a través de la historia siempre eso ha pasado. Pero en el virreinato sí, todos. La mayoría tenía una bonanza. La mayoría tenía por lo menos. Sí. Y los mejores pagados durante el virreinato estaba en el Perú. Los obreros el mejor salario que recibían, entonces más que Europa, más que otros países, estaba en Perú. Estamos entonces como una potencia, económicamente, intelectualmente, estamos éramos una potencia mundial entonces.
Pero, ¿qué pasó? Por eso el libro dice, ¿en qué momento se jodió el Perú? Bueno, el título nos lleva a esa reflexión, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, estimados? Si estábamos bien. Pero ¿en qué momento caemos a esta república hipócrita, una república pesimista, una república empobrecedor, una república corruptor, digamos, lleno de corrupción, una república de crisis, de inestabilidad económica, inestabilidad política, social, donde, donde abundan los pobres extremos también? ¿En qué momento caemos en esto? A veces estamos en la anarquía, que no hay Estado de Derecho, nadie hace caso a las leyes. Desde el poder, los políticos hacen lo que quieren. Ellos pisotean las leyes, lo que quieren hacen, pues, ¿no? Con eso yo comparto con César Hildebrand. Pues justamente, ya no importa, comparto. No importa compartir su prensa. Yo leo su prensa. Miren, pues aquí está su prensa. Bien. Hildebrand. Esa es la última edición que... Ah, no. Al revés, disculpe. Creo que ya el sueño ya es medianoche, creo. Ya hora de despedirnos, ya, pero un poquito vamos a pasarnos. Aquí está. ¿Sabes qué es aquí? La nueva guerra contra la fiscal, la desprestigiada Junta Nacional de Justicia y el Congreso del Pacto Gubernamental preparan la decapitación de Delia Espinosa, la acusación de desacato. ¿Qué pasó, estimados? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué están peleando por el poder con Patricia Benavides, con Delia Espinosa? ¿Por qué están quitoneándose? Junta Nacional. Cuando estaba en poder del otro grupo, Junta Nacional era sagrado, pero ahora ya no es sagrado. Pero bien, se lo pasa al otro bando. Tenemos que entender la historia, estimados. ¿Por qué pasa estas cosas? Porque algo hemos hecho mal, pues. Algo hemos fallado. Nos equivocamos, lamentablemente. ¿Por qué nos equivocamos? ¿Quién nos empujó a ese error grande? Durante el virreinato, hemos tenido 40 gobernantes, 40 virreyes. Tranquilidad, había paz. Solo ya digamos redondeando casi 300 años de virreinato, solo 40 gobernantes, no me digan. Con los 200 años que cumplimos año pasado de la República, ¿cuántos presidentes hemos tenido? Más de 130 presidentes. ¿Qué pasó entonces? Entonces, ¿cuál es el peor? ¿Cuál es el mejor? ¿El anterior o lo actual? El anterior, pues, estimados, el anterior. Y esto continúa. Por eso les digo, si no cambiamos el sistema republicano, va a continuar. El problema es el sistema. ¿O qué dicen ustedes? ¿El sistema o los hombres? ¿Quién es el problema? ¿Los hombres o el sistema? Bueno, desde aquí saludo a un precipitado abogado, nos decía, no, el problema, el sistema está bien, sino los hombres están mal, me decía, ¿no? Nos decía, ¿no? Los hombres estamos mal. Quizá, ¿no? Sí, comparto, hasta cierta parte sí comparto, los hombres también estamos total. Hay ambición por el poder, hay lucha por el poder, hay la hipocresía, hay venganzas. Por ejemplo, el que mató hoy día salió, ¿no? ¿Qué día era? Sábado, creo que pasó eso, ¿no? Domingo. El colaborador que que iba a apoyar, que iba a colaborar con la investigación de Susana Villarán, lo encontraron muerto.
Dice que como 14 centímetros de cuchillo está en su garganta. Eso lo encontraron. Entonces, si es así, no es suicidio, pues, ¿no? Como 14 centímetros va a ingresar el cuchillo a su cuello, o al donde que herieron. ¿Qué pasó entonces? Entonces, ¿ha sido asesinado entonces? Es más probable, ¿no? Pero los peritos, la investigación arrojará los nuevos resultados, ya lo veremos, ¿no? Es justamente, pues, lucha por el poder. O sea, la corrupción. Odebrecht está financiando grandes o sea, Odebrecht era el gran financista, el de los políticos, y ahora con estas colaboraciones iba a revelar todos los trabajos negociados que hacían. Y el colaborador que iba a colaborar, qué coincidencia, aparece muerto y acuchillado. Entonces, solo para mostrar eso, porque esto yo comentaré mañana, porque tengo un montón de las páginas. Lo que voy a hacer es más crítica, que yo no tengo miedo a criticar cualquier periodista, sean colegas políticos, abogados. No me tiemblan las manos. Mientras nuestro canal es de nosotros, nadie nos puede censurar, ¿no? Aunque sea hablaremos en otro idioma, ¿no? Para que no nos comprenda. Y ya bueno, es otra historia. Con esa preguntita, con esa introducción les dijo, estimados, ¿en qué momento llegamos a este problema? Ingresamos a este sistema republicano, si supuestamente, o estábamos bien en el virreinato, donde todos teníamos para comer, para compartir, y todo el mundo tenía para trabajar. La mayoría tenían para donde trabajar. E inclusive, nuestra lengua, nuestros orígenes eran valorados en el virreinato. Nuestra quechua eran valorados. Las universidades como San Marcos tenía que, era obligatorio la enseñanza de quechua. Todos los egresados tenían que salir sabiendo, por lo menos entendiendo quechua, por lo menos sabiendo escribir quechua, entendiendo o leer quechua. No solo quechua, también latín, aparte de español. O sea, eran trilingües nuestros profesionales. En la República, ¿qué pasó? ¿Y ahora dónde es? ¿En qué universidad el quechua es obligatorio? ¿En qué universidad sobre latín salen todos los egresados? No les obliga. Entonces, en el virreinato es más que nunca se valoraba inclusive nuestro idioma quechua de los incas, nuestros andinos, nuestros antepasados, nuestros padres, donde ellos forjaron el imperio inca. Ellos se mataron, se sacrificaron, derramaron su sangre para forjar el gran imperio y para que quechua sea el idioma oficial del imperio inca. Y cuando llegó el virreinato, ¿qué pasó? No es que prohibieron quechua, sino más bien autorizaron quechua y más bien obligaron para que sea enseñado en las universidades. Bueno, la Universidad de San Cristóbal de Manga, después San Marcos más antiguo, ¿no? ¿A qué se enseñó? ¿A qué se enseñó? Muchas cosas. Buenísimas cosas. No es el término, así que... Pero ahí estaba la enseñanza. Filosofía, lógica, derecho, las ciencias, teología, lo más importante se dictaba. El momento cuando sacaron ya la teología de las universidades, ¿en qué nos convertimos? ¿En qué nos convertimos? Cuando en Estados Unidos se prohibió la lectura de la Biblia o la enseñanza de la Biblia en las universidades, en los colegios, escuelas, Estados Unidos estaba así. Y a poco se vino así. Se vino abajo. Y ahora moralmente, espiritualmente, está destruido, totalmente destruido. Hay muchos delincuentes, ladrones,
asesinatos, los propios políticos son un desastre total. Diríamos, este será el Sodoma y Gomorra. Supuestamente con la libertad, dice, ¿no? Con la libertad, sin saber qué es la libertad, ¿no? ¿Qué es la libertad? En esa parte soy yo. No. Los clásicos son muy buenos. Aristóteles, ellos, ¿cómo definían la libertad? La libertad es sinónimo de una actitud, una acción razonable. Una actitud o una acción razonable. No es que la libertad es lo que quieres, lo que te da la gana, vas a hacerte lo que te parezca, ¿no? La libertad es una actitud razonable, o sea, una acción, una decisión, una acción bien razonable. Si es bien razonable, tienes que pensarlo bien antes de tomar tus acciones, tus decisiones, tus quehaceres. Si de repente te va, no sé, vas a querer hacer algo, primero tienes que razonar bien y tomar tus decisiones, buenas decisiones. Eso se enseñaba en las universidades antes. Y actualmente ya no hay. Más bien hablamos de relativismo, que todo es relativo, que ya no hay absoluto, no hay verdad, no hay que no existe Dios, que no existe lo bueno, todo es relativo. Entonces, si todo es relativo, cada cual que lo que la gana, que haga, no importa. Si otras palabras, es libertinaje. Hagan, violen, estafen, roben. Y por eso los políticos son así, pues, porque esa filosofía, esa enseñanza recibieron en las universidades. Y a propósito, tengo bueno, eso vamos a aprender. Aquí tengo. Ajá. Todos los sociólogos, no se salva nadie de esto. Los sociólogos más contemporáneos nos han enseñado cosas que nos hicieron daño. Aquí tengo solamente los principales, ¿no? Es un libro, un español muy bueno escribió este librito. Se llama Sociología, una desmitificación. Les leo algunos personajes que depende, ustedes tienen como ídolo, o lo valoran como si fuera una persona, grandes intelectuales que han traído buenas cosas para la humanidad, pero no. Sin embargo, en vez que traer desarrollo, buenas cosas para la humanidad, ha traído destrucción. Y a cada uno nosotros vamos a desmantelar, a cada uno vamos a refutar. Nicolás Maquiavelo, Maquiavelo es uno de ellos. René Descartes, Thomas Hobbes, John Locke, Jacques Rousseau, así se pronuncia seguramente, pero ya veremos. George Hegel, o Hegel, se pronuncia también así. Augusto Comte, el positivista. Charles Darwin, Carlos Marx, Sigmund Freud. Los principales, ¿no? Pero hay más. Hay más. Pero por solo eso digo. Entonces también en la República ya la gente venía con esa contaminación de tales filósofos, sociólogos, supuestamente eran los grandes intelectuales, donde en las universidades actualmente sigue enseñándose sus posturas, sus enunciados, todo lo que ellos han escrito. ¿Y a dónde nos ha llevado? ¿Y el resultado cómo es? Hay que verlo. Aquí está, pues. Aquí está. Ya, tengo la tentación de leerlo ya. Tengo la tentación de leer ya. ¿Qué dice nuestro amigo Hildebrand? ¿Sabes qué dice? Matices. Él publica sus columnas siempre, ¿no? Como es su dueño de su medio. Ya escribe por lo menos algo, ¿no? Sin Dios ni monumentos. ¿Qué? ¿Sin Dios ni monumentos?
¿Qué está hablando este hombre entonces? No creer en Dios es aceptar el desamparo. Es también creer con suma modestia, que al final habrá olvidado y gusanos y no grandes recompensas o ardorosos castigos. No aconsejo no creer en Dios, porque eso supone además inferir que surgimos de la arbitrariedad y de una chispa loca del azar y que luego, en miles de años de matanzas y banderas, inventamos un mundo que no tiene sentido. El consuelo de los ateos y los agnósticos fue sumarse a las grandes causas de la justicia social y creer que en esos emprendimientos de la buena fe la vida encontraba su razón de ser. Ahí está, pues. El grande intelectual, dice que el referente para todos los mm, grupos que creen en sus escritos. No, no solo él, no solo él, muchos intelectuales en nuestro país tienen los mismos pensamientos. Y todos los que se comen de esos escritos, de razón, pues estamos así. ¿Qué filosofía, qué cosas nos meten al cerebro? La gente lo que lee, amén, dice, sin saber de dónde viene el engaño, sin saber de dónde proviene todo esto. Entonces, toda esta gente se lo comió a un montón de escritos, netamente escritos totalmente contaminados a través de la historia, donde tiene que despojar de su mentalidad, de su conocimiento a Dios. Pachacote que decía, sin Dios, sin ese Dios, no hay respuesta para nada, no hay respuesta. No hay respuesta, no tiene sentido en la vida. Si nuestro Pachacote decía eso, ¿acaso estos hombres son más importantes que Pachacote? Pachacote, el forjador del grande imperio inca. Claro. Solo por ahora, todo eso, ya habrá tiempo para compartir porque aquí hay más cosas. Entonces, finalizando así. Les recomiendo el librito, Pachacutic, Filosofía Andina. Este libro también, Sociología, ya, si no tomaran apunte, ya pues, ya escriban al interno, ya ahí conversamos. Pero yo no vendo libros, solo estoy recomendando nada más. No vendo libros, se lo puedes recomendar. Y lo más importante, como no, la verdad que buscaba Pachacutic, Tupac Yupanqui, estaba aquí. Y también estaba en los equipos. ¿Y lo encontró? Sí, lo encontró. ¿Dónde dice? Aquí está. Lean el libro. Pero si me siguen, sigan, suscríbanse a mi canal, todo eso, vamos a compartir toda la historia, ¿no? Para completo todo lo que está aquí, ¿no? Esto tiene más de casi 300 páginas, tiene. Y ya sale su segundo tomo, que es Inca Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui, que es hijo de Pachacutic, su hijo. También sale. También vamos a compartir. Es brillante la historia. Es brillante la historia. Aquí han escrito, después de devorar un montón de libros de historia, de los cronistas. Aquí está bien masticadito, pero ya no vas a compararte todos los cronistas, todos los de María Rostorowski, historiadores. Al leer ese librito, ya tienes un panorama general cómo era el reino de los incas, el imperio de los incas, el Tawantinsuyo. ¿Por qué ellos llegaron a ser tan grandes? ¿Cómo funcionó? ¿Cómo forjaron? ¿Cuál era su secreto? Y te vas a dar cuenta, ¿no? Todos los reinos, grandes imperios que comenzaron con unos principios que ellos tenían que cumplir. Cuando comenzaron a apostatar esos principios, su caída vino. Como Roma, Babilonia, los asirios, todos los imperios que antiguamente existieron, Egipto, todos. Cuando comenzaron a declarar en sus principios, se llama en la geopolítica la fe fundante. La fe fundante. Anótenlo y busquen esa categoría que se maneja bastante en geopolítica. La fe fundante. Sin eso
No existe un reino, una civilización, un imperio, una cultura, una nación, un pueblo, ni una familia. Sin eso, sin aquello no existe. Es un caos, destrucción, una anarquía. Y quién sabe, llegó fin de la humanidad, el fin del mundo, ¿no? Lo que dice en Apocalipsis, sí es verdad, ¿no? Sí es verdad. La profecía bíblica nunca falla, es exacta, precisa, ¿no? Nos vemos mañana. Mañana sí, todos, pero inviten a sus amigos, a sus familiares, todos unámonos estas horas mientras todo el mundo está viendo cosas dañinas en su internet. Hay que educarnos, hay que aprender, hay que amar las letras, la ciencia, la filosofía, la historia. Hay que descubrir. Compartamos, compartan con todos. Suscríbanse, sigan todos mis canales. Y ahí estamos. Y vamos a compartir. Y más adelante ya también habrá día también como profesor Galarza también con preguntas, respuestas, ¿no? Eso sí, preguntas, respuestas. También sería bueno, pero por hoy estamos comenzando así por temas, ¿no? Estamos hablando de la independencia de la República en nuestro país, porque mañana es 1 de julio, el mes de la independencia de la República del Perú. Del Perú. San Martín, Bolívar, ya en su momento aprenderemos quiénes han sido realmente esos personajes y todos los precursores, etcétera, etcétera. Hasta mañana, estimado. Ya, no hoy, hasta más tarde, no sé, más tarde. Así es.